La diatriba colonial. Bueno, Pimpio, estamos repitiendo este episodio porque la última vez que lo grabamos tuvimos un problema técnico. Así que vamos a hablar de la idea de que hay gente que entiende que Puerto Rico es un país desarrollado, donde estamos mejor que en muchos otros lugares. Sí, ¿verdad? En cuanto a la discusión de si Puerto Rico es un país en vías de desarrollo, ¿no? Lo vemos cada día, si en las conversaciones diarias o en las redes sociales, pero se denomina de otra forma, ¿verdad? La gente habla que es un país tercermundista. Ya no se conoce, ya no se habla de estos términos, sino se habla más de si un país en vías de desarrollo, en desarrollo intermedio, o incluso hasta un país emergente. Países en desarrollo, según algunos autores como Walter Whitman Rostow, que fue economista americano, los países en transición tienen ciertas características y vamos a hablar de ellas, de estos puntos, y vamos a ofrecer evidencia que nosotros vemos aquí en Puerto Rico de que nosotros entonces podemos concluir, ¿no?, de que Puerto Rico sí es un país en vías de desarrollo, ¿no? Y lo vivimos todos los días. El que piense que Puerto Rico está súper adelante vive en Guaynabo o en una burbuja, no sé. O no ha salido de ahí. Exacto, no ha visitado países, no ha visitado los comunidades que existen aquí en Puerto Rico, o no ve las noticias, donde todavía, como en Vieques, que tenemos básicamente no tiene un hospital regional. Uh-huh. Así que, ok, el primer punto es que de un país emergente o en vías de desarrollo es que debe tener una renta per cápita generalmente superior a los $8,000. O sea que cada persona gana mínimo $8,000 al año. Aquí en Puerto Rico, según las estadísticas recientes, nosotros no estamos tan lejos. Nosotros cobramos aproximadamente estoy aquí viendo el censo, $12,914. O sea, estamos hablando de que, ¿verdad? Este es el último censo de economía, en el 2019, uh-huh, donde se refleja que nosotros sí ganamos per cápita un poco más de $8,000, ¿verdad? De $8,000 a $12,000 hay una diferencia significativa, pero en la economía de hoy en día, $4,000 se diluye, ¿verdad? En prácticamente nada. Y que tampoco estamos hablando de una diferencia ahí como que, wow, estamos bien por encima de ese número. ¿Estás de acuerdo, Charlie? ¿Quieres abundar en...? ¿Qué pasa? Que aquí hay gente que hace mucho dinero. Sí. La gente... Por lo tanto, uh-huh, si haces la matemática, ves que hay una brecha bastante significativa. Ahí sí hay una brecha, uh-huh, bastante significativa que hace pensar a uno, ¿no? Como que, wow, hay mucha gente que gana mucho dinero y hay mucha gente que gana Tiene que haber un montón de gente que que gana por debajo de esos 12. Y menos de los 8. Sí. O sea, que hablamos de una población aquí en Puerto Rico que vive gana por debajo de los números que establecen un país en vías de desarrollo, ¿verdad? O tercermundista, para utilizar un término coloquial. O sea, estamos hablando de que Puerto Rico lo que tiene son la población de una ciudad grande. O sea, estos son países gigantescos donde dentro de ciudades grandes hay una ínfima número de gente que gana muchísimo dinero, y por eso es que, ¿me entiendes? Esos números son así. Así que en Puerto Rico, pues, yo no soy economista. Volvemos a la idea de traer un economista a que nos explique estas cosas, pero sí, en Puerto Rico somos mucha menos gente, donde hay mucha gente, o sea, hay gente dentro de esa ínfima que gana mucho dinero y un montón de gente que gana muy poquito dinero, para que esos números estén así. Según el censo más reciente del 2020, hubo una reducción de la población de Puerto Rico en hasta 12%. Quiero hacer énfasis. Un montón de gente. Adicional, en un artículo que salió hace ya 10 años. Por eso fue que salió en mi búsqueda de que se celebraban 10 años, donde se proponía a San Juan como la ciudad del futuro. Sí. ¿Ok?
Y ellos establecían que San Juan iba a desarrollar cierta infraestructura, como lo era desarrollos al puente Dos Hermanos, donde iba a permitir líneas más grandes para vehículos, caminantes, bicicletas y demás. Un tren liviano que iba a estar transportando a través del área urbana. Anticipaban Bahía Urbana. Bahía Urbana existe. Ok, así que vemos por lo menos que había una... Esto se pudiera pensar que sí, que era... Ahora mismo no estaba aquí, pero está lo que es el distrito T-Mobile, que es como una propuesta parte, ¿no? De hacer a San Juan una ciudad más del futuro, por decirlo así. El distrito T-Mobile, donde reúne varias, ¿verdad? Es como un parque bien grande de muchas tiendas y restaurantes, donde la gente puede... y actividades donde la gente pues, puede disfrutar a un precio, ¿verdad? Un poquito más alto, porque está en un área turística. O sea, creo que he visto cerveza en 8 pesos, frappé en 15, cosas así. ¿Y el tren? El tren ese yo nunca lo he visto ahora mismo. Anticipaban una torre de hasta 36 pisos que incluía residencia, un hotel ecoamigable y hasta una granja vertical o un vertical farm, laboratorio, y anticipaban un tipo de hotel diseñado que hasta me dice aquí el nombre, reporta el proyecto de este hotel diseñado por Amelia Tabelin y Juliana Esposito. No las conozco. Me imagino, ¿no?, que son respetadas en su campo. Quiero también añadir que en el 2014 John Paulson anticipaba a Puerto Rico que la economía de Puerto Rico iba a girar en torno a esta ciudad del futuro y convertirse en la Singapur del Caribe. ¿Qué tú crees de eso? Que eso hubiese estado súper pro. John Paulson planificaba invertir sobre $1 billón en sus proyectos, que entre ellos está Condado Vanderbilt y La Concha. Ah, ok. Ahora entiendo. O sea, para él sí okay. Se ha convertido en big things. Pensé que Singapur, en términos de, una economía bien emergente. Por eso como que anticipaban eso, unos 3 años después de ese reportaje que salió esto se discutió en un foro de economía para allá para el 2011. Entonces después este señor anticipaba que la economía de Puerto Rico iba a haber un boom gracias a que se giraba mucho de esto, ¿verdad? O se proponía San Juan como la ciudad asequible del futuro. Sí. Así que it wasn't not far-fetched, ¿verdad? Pensar a partir de eso. Él compró hasta bonos del gobierno, dice aquí, así que ya voy a apretar. Se apretó, pero pues tú ves a San Juan ahora mismo, no sé si alguien ha ido recientemente a San Juan, pero lo que yo he visto en mis recientes visitas, pues no me parece a la ciudad del futuro de ningún lado. No. Según las estadísticas recientes de División de Estadísticas de Criminalidad en el área de San Juan, se reportan hasta el 22% de los asesinatos y homicidios que ocurren en Puerto Rico. Así que, ¿tú crees que San Juan puede calificar como la ciudad del futuro? Viendo estadísticas como de esta incidencia criminal que ocurre. Usualmente donde hay una criminalidad alta, hay una necesidad alta. Donde hay una necesidad alta es porque hace falta empleo, o por lo menos empleos que den una vida digna. Así que yo voy a presumir que no. De hecho, otro de los puntos de los autores que señalan un país en vías de desarrollo es
superar un determinado nivel del desarrollo o el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano se puede clasificar como un índice que está compuesto por la esperanza de vida, la educación e indicadores de ingreso, entre otras cosas, ¿verdad? Calidad de vida, prácticamente. ¿Entiendes que Puerto Rico, así con estas estadísticas, ¿verdad? De incidencia criminal, yo lo que, si ves las noticias por ahí, ayer un señor mató a su madre a puñalada limpia, como que eso yo no me siento seguro, ¿verdad? Si estamos hablando de un país en vías de desarrollo, yo no me siento 100% seguro jangueando por San Juan o por Cagua o whatever, en verdad, por ningún lado, como que 100% seguro. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentías así? Cuando era ignorante, quizás como que cuando estaba en viaje en la universidad, que no podía como que pensar que las cosas eran mejores. Y como no te tocan, quizás uno, ¿verdad? Uno no las ve también. Es difícil, mano. ¿Verdad? Uno usualmente no. Cuando uno lo ve, cuando está más rampante y cuando tú ves que, qué sé yo, en las noticias muchas veces los medios lo que hacen es resaltar estas cosas. Uh-huh. Uno piensa que estamos bien jodidos. Porque mira, o sea, cuando yo llegué a Guadalajara, yo decía, a mí me tomó 2 días o 3 días decir, wow, sí, aquí hay unos problemitas. Por ejemplo, en unos días llegué, en unos 2 días o 3 días después de que llegué, me cogió un aguacero, brother, que inundó las calles. Bueno, por lo menos el taxista tenía un poquito de conocimiento y se metió por un área que era un poquito más alta y nos paramos ahí hasta que el agua bajó un poco. Pero aparte de eso, mano, allá yo tenía un montón de beneficios, bueno, tal vez beneficio no, facilidades. O sea, yo tenía un montón de facilidades que aquí donde yo vivo no tengo. Pedía un montón de cosas que me llegaban a la casa. Claro, yo no vivo en una ciudad como San Juan, pero yo no sé si en San Juan los Uber Eats y ese tipo por ejemplo, había una cosa que era Corner Shop, que era como alguien. Bueno, aquí tú puedes mandar. Uh-huh. Disculpa que te interrumpa, Charlie. Uh-huh. Quiero abundar en ese aspecto porque veo compañeros, o incluso me ha pasado que quiero mandar a buscar algo fuera. Uh-huh. Como vivimos en la colonia, no, eso no llega para allá. Para acá no llega. A pesar de que viene es como que. Ahora tú estás en México, en China, donde sea, tú lo pides y allá llega. ¿Llega? Sí. No, pero no, aquí no. Pero aquí no. Why? ¿Por qué? Porque no estás en los Contingent United States. Eres lower, como ellos le dicen, lower, territories. Ajá, one of the territories, exacto. Absurdo. Por no llamarlo colonia, porque tú sabes, eso sería una vergüenza. Tú ves, ¿verdad? Los otros días vi a alguien en las redes que quería mandar a buscar un artículo que le beneficiaba para su trabajo o para su hobby y no podía, como que fuck, no llega aquí, a pesar de que, como que, ¿qué es eso? Como que nosotros somos un país que ahí, que, no, espérate. Yo de verdad no entiendo. Olvídate. Porque eso tiene que llegar o a Texas, si no me equivoco, eso tiene 2 o 3 sitios donde va. Es a Texas, a Jacksonville y si no me equivoco a un sitio en New Jersey. Esos son los 3 puertos que traen cosas a Puerto Rico. Porque todo que viene a Puerto Rico, como todos sabemos, tiene que pasar por uno de esos puertos para que le pongan un sello que dice que entró a Estados Unidos y de Estados Unidos venía aquí, porque tú pides algo a Panamá, no viene a Puerto Rico. Parte de las leyes de cabotaje. Eso no es un país eso no es un país, ni siquiera es un país. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué es esto? Durante la pandemia yo quería mandar a buscar unas cosas y me cobraban un precio absurdo que era inaccesible prácticamente. El shipping es como es allá, el shipping hay que cobrarte un cojonal. Es como que no hace ni sentido. Y mira, no puedo ni comprarlo porque no hace ni sentido pagar un shipping así
de absurdo. Bueno, como los boricuas somos así, gente muy, muy astuta, conseguimos a alguien que iba por allá que busque la forma de tirarlo para acá. Hay servicios, yo lo he leído, hay servicios que te ofrecen que tú lo envíes allá y ellos te lo envían para acá. Como que un warehouse o un lugar, una oficina, donde ellos tú le pagas a ellos ¿verdad? Entonces ellos tienen como unas paletas en algún vagón o algo así. Y ellos te lo reciben en ese lugar y te lo envían para aquí. Mano, como si... Súper loco. Uno de los índices también del desarrollo humano, esperanza de vida, nivel de educación. Esperanza de vida, quería abundar también cerca, o sea, nosotros en el 2019 era uno de los territorios con más asesinatos en Estados Unidos y a la par con otros países, como lo fue México, ¿verdad? Honduras, que son, entre comillas, países con per cápita o tienen cierta cantidad mayor de violencia. Uno lo asocia con mayor violencia y de hecho aquí en el 2019 pues estábamos en comparativa con lugares donde había una tasa de asesinatos igual o mayor a estos lugares. Chicago, por ejemplo, de los países de los estados de Estados Unidos con crisis de violencia. O sea que por eso ciudades. Exacto. Yo no me siento siempre, ¿verdad? Haciendo énfasis en eso, yo no me siento 100% seguro con todo lo que está pasando. Ayer vi un video de un tiroteo ahí en unos residenciales. Tú ves cosas así, es como que no está la policía. De hecho, la policía, cuando nosotros grabamos esto, estaba pasando lo del el condominio Sol y Playa, en Rincón. Sí. Que estaban queriendo construir la piscina. ¿Qué pasó? Creo que hay un acuerdo ahora mismo entre Residencia y Departamento de Recursos Naturales para hacerle el muro un poquito más para adentro. Todavía hay gente allí, en el campamento Carey, creo que se llama. Cuando nosotros grabamos este episodio la primera vez, habían allí sobre 100 y pico de guardias. De hecho, que se reportó que se le pagaron sobre $700,000 o cerca de $700,000 en overtime a estos policías, que se los llevaron hasta de otras jurisdicciones, Ponce, Santa Isabel, o sea, desde Ponce, Santa Isabel, para Rincón, para allá, para proteger una pared. Entonces, mientras aquí ocurre una crisis violenta, o sea, hay unos casos, como los son más notorios, ¿verdad? O no notorios, sino como, quiero decir, que se han sonado bastante en las noticias, que son los de violencia doméstica, violencia de feminicidio. Feminicidio. Donde incluso se le hace estas mujeres o estas personas, ¿verdad? Porque se incluyó a todos. Estas personas hacen el acercamiento a la policía o a las autoridades y hacen las denuncias y no se concreta nada y terminan muertos o muertas estas personas. Como que trágico por demás, donde la policía no hay guardia. Estoy seguro que si a ti te pasa algo en un momento y tú necesitas de los guardias, va a haber bien pocos disponibles para poder ayudar. Y, o sea, eso es digno de un país, ¿verdad? Primermundista o es un país ya desarrollado. No creo. Otro de los puntos es lo que quería hablar, era de la educación. Es que estoy leyendo. Estoy leyendo sobre. Ahora mismo acabadito de salir, out of the presses. Jueza te niega petición de Jensen Medina Cardona para trabajar. Él lo que quería era trabajar en su, ¿verdad? En la empresa de su familia, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, lo que fue respondido con un no al lugar por la jueza. Bueno, pero este tipo, Jensen Medina, ¿verdad? Los que no saben, mató a esta muchacha, o sea, alegadamente mató a esta muchacha en la bahía, en los muelles en Fajardo. Y la justicia aquí se pasa las cosas por fondillos. Y, o sea, hay videos y todo, ellos todavía están peleando. O sea, el tipo, yo no sé, mano, deberían de
no debería estar en la libre. Yo lo hubiera negado tampoco. Ahí es que tú vas a estar trabajando, olvídate, quédate encejado. Quizá no es el caso, ¿verdad? Más indicado para discutir eso de las autoridades no hacer caso, porque sí, en este caso sí, él ha sido todo por el proceso único que pues, las peleas entre el Departamento de Justicia, pues eso es aparte, ¿no? Eso es todavía le han dado largo. En cuanto a si un policía o la justicia no hizo caso, fue el caso de la muchacha que quemaron en Calley. A esa muchacha, el tipo se suicidó, ¿ok? A esa muchacha, ella fue a la autoridad y denunció varias veces y la jueza, creo que fue una jueza que no le dio protección y que como a los 2 días después el tipo la mató. O sea, la quemó y la tiró en Carite. Y entonces al tipo lo metieron preso y un par de semanas después o algo así se mató. ¿En la cárcel? Yeah. Ok. Quiero entonces hablar de educación, del punto de educación, educativo, porque es otro de los puntos donde el índice general apunta. El índice de desarrollo general apunta también un potencial educativo. Y vemos que aquí también cuando nosotros publicamos o comenzamos a grabar este video, estaba viral que se fue el agua dentro de un salón. ¿Quieres hablar de eso, Charlie? No, mano, yo me acuerdo de eso. El maestro, ¿te acuerdas del maestro hablando ahí diciendo como que ¿dónde está el dinero? Que eso era lo que habíamos hablado. ¿Dónde está ese dinero que se dio, que se hizo con esas mejoras? No se hizo mejora. De hecho, ¿te acuerdas que había puesto una información donde decía que no se veía que un futuro cercano hubiera unas nuevas escuelas para el sur? ¿Te acuerdas? Sí, están aquí. ¿Tienen los artículos? Esto fue de agosto 19. El gobernador Pierluisi estimó un mínimo año y medio lo que tardará el proceso administrativo que prepara el camino para que puedan iniciarse las construcciones. Y como el dinero provendrá de FEMA, no está garantizado para que los pueblos del sur sean los primeros en la lista. Sin embargo, los pueblos del sur fueron los más afectados. Este otro artículo del 1 de junio dice que funcionarios de AFI y OMP indican que se necesitarán sobre unos 195 millones para reparar las escuelas de columnas cortas. Esto ocurrió, ¿verdad?, después de los terremotos que sufrieron las escuelas del sur, también después de durante la pandemia, que se han necesitado, ¿verdad?, otro financiamiento. Así que vemos que las escuelas, de hecho, ayer o antes de ayer, el senador Vargas Vidot publicó que según el plan de ajuste de deuda reciente, PC 1003, es una medida que apunta, ¿no?, a dentro de todos los ajustes que presenta este plan de ajuste, también presenta el cierre de la UPR de Utuado, la primera de ellas, incluyendo su programa de extensión agrícola con el programa de la estación experimental. Nos quieren dejar sin educación, o sea, no tienen ni chavos para ponerle a las escuelas, nos venden la UPR, que es el primer centro docente del país. ¿Qué más? Pues, mano, un presagio de lo que vendría, al lado de lo que yo creo que pretende la Junta. Sí, porque esto es todo un plan de la Junta para entonces tener los bienes del Estado accesibles para sacarle dinero y pagarle a los vulture capitalists, que aunque parezca lo que parezca, ese es precisamente lo que está pasando, ¿sí? Entonces, un presagio, St. John's School desarrollará una propiedad en la escuela Madame Luchetti en Santurce. La inversión es aproximadamente de $8.5 millones. O sea que limpio. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos haciendo una escuela privada en un predio del pueblo, que es básicamente lo que va a pasar con estas universidades, estos campus en la Universidad de Puerto Rico. Se los van a vender a la bendita Ana G. Méndez, bendita porque, imagina, cómo no. Se están quedando con casi todas. A la Isolina Ferrer, a la bendita Isolina Ferrer, a esa gente que son magníficas para la economía de Puerto Rico, porque ellos venden al chavo lo que debieran comprar. O sea, ellos compran al chavo lo que debieran comprar, el doble, el triple de lo que en verdad valen esas propiedades, que es lo que le venderían a cualquier otra persona. Entonces, pero no, tú sabes, no, hay que privatizar esto.
Es que eso deja, eso son, tú sabes, Carlos, el pueblo de Puerto Rico no tiene dinero para estar pagando instituciones que no están llegando a su... Chico, cállate la boca. Eso es una inversión que no tiene precio. La educación del pueblo no tiene precio, gente. No le pongamos precio a algo tan importante como educarnos, que es absurdo. Sí, se puede ver que tal vez estas universidades no tengan un enfoque que sea correcto, porque la economía del futuro no viene en los PhD, ¿no? Más que nosotros seamos estudiantes de doctorado los dos, la gran mayoría de la gente no va a vivir de unas carreras largas, o sea, eso ya no va a ser no es el futuro, porque no es lo que viene con la economía electrónica, o sea, de tecnología. O sea, aquí es más artesanal, la gente aprende mirando, la gente aprende del otro, tú sabes, y eso nos vamos a tener que acostumbrar a eso. Y estas universidades también, sí, que tal vez eso es parte del problema, y por eso es que los MECTEC y esas cosas le están comiendo los candies. Parte de la gente que, como mencionas, que si los que están ahora aprendieron de los de antes, pues quizás esta gente que está ahora, que pretende, ¿verdad?, maniobrar para vender los campuses de la UPR, empezando por el Utuado, pues aprendieron quizás de Julia Kelleher, de nuestra ex secretaria de Educación, donde ayer se reportó que aceptó un acuerdo para declararse culpable por conspirar para fraude. Ella, entiendo que sea que ella no fue la que hizo el fraude, ella conspiró. Sí, con alguien. Sí, okay. Ya a la otra persona lo habían acusado, o a 2 personas más. Porque no conspiración. Estoy 100% seguro. Pero entonces fue intercambio. Ella intercambió un apartamento en Ciudadela por una escuela. Le la dieron por $1. Ella, entonces, de hecho, el Centro de Periodismo Investigativo en el 2020... Chico, que perdona, repeat. Pues ayer ella se declaró culpable de esto. De haber... Ella fue la que oversee el cerrar los cientos de planteles. Lo que dijiste precisamente, una escuela más $1. Bueno, no estoy seguro del $1. Pero sí estuvo envuelto en la escuela y el apartamento. No sé los otros nuances. Pero, ok. Creo, bueno. Pero sí, lo han reportado. Se han vendido escuelas a $1. O sea, esto no estoy far-fetched, ¿no? Tú ves lo que yo te digo, cuando si fuéramos tú o yo los que quisiéramos comprarlo, ay bendito Pimpio. Bueno, a Yadier Molina, que es Hall of Famer pelotero, catcher de los Cardenales, que quiere hacer algo bueno, lo más seguro. Quería hacer una escuela de eso, de desarrollo comunitario, arte, deporte. Lo más seguro, algo bueno. Ajá. Y no lo permitieron, le pusieron un montón de trabas. Claro. Todavía eso no se ha concretado. Porque si él puede, entonces tú y yo pudiéramos, ¿verdad? Y eso no se puede permitir. Charlie, en el 2019 se reportó que 121 planteles que el gobierno mantenía rentados por $1 al año a entidades, ¿verdad?, sin fines de lucro, pero ya tú sabes, estaba entre esos porcentajes de cómo han utilizado las escuelas para repartirlas, ya sea a los adinerados, o a abandonarlas, o a darlas sin fines de lucro, o incluso poner las trabas para personas que quieren desarrollarlo. O sea, eliminaron... Y quizá tengo sentimientos encontrados en esto de cerrar las escuelas, porque encuentro sus pros y sus contras. Claro, hay una disminución del 12% de la... Como habíamos dicho ahorita, una disminución del 12% de la población. Sí, exacto, no hay tantos estudiantes. No hay tantos estudiantes. De hecho, hay una increase en la población mayor, adulta mayor. Entonces, eso se puede inferir que el decrease en niños, ¿verdad?, que requieren de esas escuelas sea mayor, o sea, que hay menos niños. Entonces, pues sí, mano, hay escuelas que hay que cerrar de verdad que no podemos utilizarlas para otras cosas. No lo podemos crear una biblioteca, qué sé yo, regional con una de esas escuelas grandes. Hacer una biblioteca, qué sé yo, del pueblo chévere. Se pueden hacer tantas propuestas, porque yo he visto estos planes. Bueno, esto lo reporta, parte del reportaje del Centro de Periodismo Investigativo, es que muchos de estos planteles se encuentran en unos terrenos súper brutales. Sí, y súper valiosos.
Claro, por algo son... Y hay algunos que tienen estructuras claro, buenas todavía. O sea, su estructura todavía lo que necesita es cierto arreglo, no está toda jodida. Y lo más importante, pues el terreno. Están ahí, yo vi unos que están en vista al mar, en montañas bien... O sea, ¿entiendes? Terreno. Checachín. Sí, man. En el 2019, nuestro ex gobernador, el 2017, nuestro ex gobernador Riquito Rosselló confirmó que se comenzó con el proceso de adquirir, ¿verdad?, esta escuela. O sea, aparte de sus propuestas con Julia Kelleher, que ayer se declaró culpable, era todo esto: cerrar la escuela, venderla, regalarla, intercambiarlas por apartamentos. Dice, y vamos a trabajar para acoger los 179 planteles que se estén cerrando ahora, sino además para investigar aquellos planteles que se cerraron en el pasado, que todavía se desconoce el uso que tienen o el traspaso para que puedan tener una función. Será un proceso transparente en donde todos podrán participar, dijo nuestro ex gobernador a preguntas de la prensa. Esto fue en el 2017. 2017. Entidades sin fines de lucro, municipios y microempresas serán las que podrán presentar sus propuestas para utilizar las facilidades. Todas estarán en el proceso de auscultar con nuestra ex secretaria Julia Kelleher. Yeah. Sabemos, en hindsight is always 2020. Sí. ¿Verdad? O sea, que vemos que... Qué progresivo, mano, traer a una mujer que habla así. Tú sabes que ella lo conoció, lo más seguro, en algún sitio donde dijeron, mira, loco, I know how to do this, let's do this. Mano, parte de lo que yo he conocido en mi educación, ¿verdad?, universitaria, algo que conocí fue que para tú ser secretario de educación debes de conocer la cultura y la política del país. Esta tipa vino así de la nada. Pero es que no es de la nada, Pimpio, es de la promesa del progreso. Pero entiendes, como que de un principio quizás ya no estaba ni apta para tener un puesto como ese, pero quizás como que ya de antemano estaban ellos Vamos tramando. a presumir que ella era apta. Vamos a presumir que, o sea, de que tenía los credenciales, sí, pero ¿me entiendes? Para tú tener un puesto así, tú tienes que venir de ese mismo. Tú tienes que venir de ahí. Seguro. O sea, que pues, vemos que parte del índice de desarrollo humano educativo, de la educación del país, Puerto Rico, pues yo entiendo que mira, nos están dejando sin educación. Cada vez el acceso a la educación es menor. Están cerrando la UPR. Cerraron todos estos cientos de planteles escolares. Y cada vez suben los créditos. Mucho. Yo me enteré de lo último, no voy a decir cuánto, pero es mucho más de lo que yo pagaba por mi crédito en el colegio. O sea, que el nivel de educación, yo entiendo que cada vez debería ser mayor, cada vez aquí menos accesible, diría. Exacto, estamos para atrás como el cangrejo. Entonces vemos los efectos de la pandemia, donde la educación a distancia no se hace, a pesar de ser, ¿verdad?, de yo tener ciertos planteamientos que presentan que pueda ser efectiva, fue tan abrupta, ¿verdad? Fue un proceso tan abrupto, y por el departamento de educación aquí sabemos que no es tú que tienes un conocimiento un poquito más amplio de eso, ¿tú crees que Puerto Rico está listo para eso? Para tener entonces te voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Tú crees que en Puerto Rico se aprendió en esos últimos 2 años de educación online? Esos muchachitos. Algunas personas sí, pero nosotros vamos a partir que somos un país en vías de subdesarrollo. Aquí no todo el mundo tenía acceso a tecnología. Eso era parte de la queja de mucha gente que esto es un proceso que es difícil, primero. Además de que mucha gente no tenía, pero no te regalaron una. Tienes la computadora, pero no tienes internet. O qué sé yo, mano. Es difícil, mira. De hecho, ayer salió también una noticia, o en estos días salió una noticia, que van a poner internet en los residenciales públicos. Y eso es un outrage. O sea, estamos hablando de un clasismo brutal. La gente... Algo que ya es una necesidad. Sí, exacto. Algo que ya es una necesidad. Gracias.
Estamos en una época donde el internet es una necesidad Pues imprescindible vete a para trabajar todos. si tú quieres internet. No, loco, es que no O entiendes. sea, debería ser gratis para todo el mundo. No debería ser gratis solamente para ellos. Debería ser gratis para todo el mundo. Porque hoy El en día internet es debiera ser necesario. Es una un bien. vía de comunicación. Yo entiendo que es el invento más brutal del humano. O sea, es fascinante. Claro. El internet. Brilliant. Y todo el mundo debería tener acceso a... O sea, yo no me estoy quejando porque al revés, quizás eso le abra las puertas a esa gente o a estos niños, ¿verdad? Vamos a hablar de partir de eso, de que había niños que no tenían acceso a su educación y se vieron afectados en su desempeño académico gracias a todo esto revolú, ¿verdad? Todo el proceso de la educación a distancia. Pero también el sistema de educación hace un montón de gastos. Mira, como que, por ejemplo, ¿Verdad? parte del arreglo o del proceso de educación en línea, educación hizo compra millonaria de libros digitales sobre 13 millones de inversión en licencias que nunca se utilizaron. ¿Qué pasó? Como que solamente el 1.7% de estos 700,000 ¿Cuánto es el número que libros lo sacaste ahorita? eran 10,000 y pico, de 600 y pico de mil licencias, o de 600 y pico de mil, exacto, licencias, solamente se activaron 10,000 de ellas. O sea, que el 1.7%, o sea, de todas las personas que el gobierno le dio, o sea, estamos hablando de quizás no se enteraron, quizás no le importó, no lo necesitaban, Sí. o quizás nunca pudieron accesar, como hablamos de esta población que no tiene. Es que estamos tiene que asumiendo ser, también, muchas personas estamos asumiendo que todo el mundo tiene un iPhone. mano, el que sea un 1.7%, eso significa, obviamente hay mucha gente que no le importa, hay mucha gente que no le importa porque saben que no van a poder accesar. También. O que quizás nunca se enteraron. También, mano, conociendo cómo es todos los procesos. Quizás seguro que los madres o padres ni se enteran, o no se enteraron, o picharon, no sé, tantos factores, ¿verdad? Pero con 1.7% de esos files o de esas personas que tenían acceso a esto solamente lo hizo, es un número que te da a pensar, ¿verdad? ¿Qué pasó? Mano, supuestamente estos accesos digitales tienen quizzes, tienen asignaciones y cosas así que obviamente no se le hizo uso. En mi parte, ¿verdad? En mi proceso de educación en línea, yo he utilizado estas herramientas y las encuentro fascinantes, ¿verdad? Como que no reemplazan 100%, pero son una herramienta súper brutal de ayudar en el proceso. Sí. Mano, están hechas por educadores. O sea, no, hay algunas que están hechas nada más que para rellenar y para poder vender, granted, pero a la misma vez, o sea, se ha hecho un contenido que es para ayudar. However, tú sabes... Se reportó ayer también que Educación gastó millones de dólares en generadores para escuelas y solamente se instaló uno en una escuela que está cerrada. ¿Qué es esto? Se invirtió 33.8 millones en fondos federales para comprar 231 generadores. Solo han llegado 34, según reportado. Y uno instalado. Y uno instalado en una escuela que está cerrada. En Naguabo, que está cerrada por arreglos a columnas cortas, según reportan. O sea que estamos viendo que toda esta evidencia, ¿no? Este monto de evidencia que señala que la educación del país, en vez de ir en desarrollo, va para atrás. Estamos cerrando escuelas, estamos cerrando la universidad del pueblo. Cada vez los créditos son más inaccesibles. Bueno, pero tampoco es como que podemos ir al departamento de educación y pedir explicación por dónde están esos generadores, dónde son. Sí, eso es verdad, es es complicado. Pero en términos generales, ¿verdad? ¿Entiendes que la educación del país va en progreso? No, es que el país, de lo que estamos hablando es del país en un país que no está en vías de desarrollo. Por eso, como que me entiendes. Que no es, que aquí, aunque se denomine, ¿verdad?, un país que está en vías de desarrollo, un país que ¿verdad? Pero Puerto Rico ni eso, mano. Aquí es frustrante el nivel de... Pues dos cosas. Pues
Los políticos no le temen a la gente, porque la gente son fanáticos. Y como los políticos no le temen a la gente, tienen chanchullos, y entre esos chanchullos es meter gente en posiciones importantes de gobierno para generar contrato para, como habíamos hablado en el pasado episodio, lo pueden ver en Buzzsprout, lo pueden ver en YouTube. Es para generar contratos para los panitas o para la gente que puede licitar, que son sus panitas. En estos lugares también de países de vías de desarrollo se puede demostrar cierto tamaño de economía o despliegue económico. O sea que vemos, ¿verdad? Que sí hay, como tú mencionaste anteriormente, hay gente que tiene chavo aquí, pero hay gente bien brutal que tiene unos ingresos. Cada vez esa brecha se va viendo más. Y yo recuerdo cuando era más joven, nos hablaban de, diablo, tú ves eso, tú has ido a República, tú has ido a Cuba, allá hay rico y pobre. Mano, vámonos para Coamo, vámonos para allá, para el monte, Junco. exacto. No tenemos que ir tan lejos. Yo veía casas, Charlie, yo lo he visto. He visto casas, mansiones abandonadas en las montañas, por ahí, casas brutales, o sea, mansiones. He visto también gente pobrecita, con la casa que se le está cayendo en canto, y al lado una mansión o una casa bien brutal. O sea, eso se ve aquí, no hay que ir tan lejos. No hay que ir lejos. O sea que lo vemos, si abrimos los ojos, esto se ve. Y nosotros lo reportamos aquí también hace unas semanas atrás, donde hablamos de la inaccesibilidad de ciertos sectores, de ciertas comunidades a recibir la vacuna porque no tienen acceso vehicular, y eso es lejos, allá en la puñeta, que hay que caminar un montón. O sea, es inaccesible para personas mayores. Y esa es la vida real aquí en Puerto Rico, donde hay gente que no tiene internet, no tiene carro, y no tiene, y lo que reciben es agua del río. O sea, es la realidad para algunas personas. Mucha gente, gracias a los medios, ¿verdad? Lo que tienen en mente cuando piensan en pobreza extrema son niños de diafra, niños con los ombliguitos salidos, con parásitos, sí, con unos parásitos, ¿verdad? Pero se les olvida que hay señoras y señores de 75 a 85 años que su familia se olvidó de ellos, que viven en una situación, bueno, que al fin y al cabo muchos de ellos salen en la televisión porque son tan impresionantes, que viene algún vecino y dice, mira, tú tienes que venir aquí, y como siempre hacemos, pues guapa, porque somos sensacionalistas, nos encanta el morbo, ¿verdad? Por eso es que hay tantas cosas como Lo Sé Todo, etcétera. Pues entonces van allí a enseñarnos lo feo que vive esta gente. Y ay, bendito, pobrecito doña Mirna, pobrecito don Luis, mira cómo vive, su familia vive en los Estados Unidos, vamos a hacer un crowdfund, cabrón. Es que es tan absurdo la realidad que vivimos. Señalar la población de personas mayores, te quiero señalar o hacer énfasis que según el Instituto de Desarrollo de la Juventud de aquí en Puerto Rico, 6 de cada 10 niños y niñas viven bajo pobreza. O sea, 58% de la niñez en Puerto Rico vive bajo el nivel de pobreza, y cerca del 40%, un 37%, bajo extrema pobreza. O sea que no solamente nuestros adultos mayores que los han abandonado sus familiares, sí, también hay una gran población de niños y a su vez de padres, ¿verdad? Una población marcada que vive bajo el nivel de pobreza y bajo el nivel de extrema pobreza. Pero esa gente son los cuponeros que tú sabes, los demonizan. Exacto. Pero sí, hay una mujeres que, oye, decidieron tener 3 hijos
sea, decidieron quedarse en su casa para cuidar a sus hijos. ¿Verdad? Hay unos factores sociales Sí, que o sea, eso se puede hablar mucho. pero porque entonces hay que presumir que es un welfare queen de los 80, como si tuviéramos Exacto. en la cabeza a Reagan todavía. Es absurdo, mano. Es que eso Hay es lo una que, esas son las necesidad. cosas que a mí vivimos, o sea, todavía, o sea, en un una de las cosas que a mí de verdad me desespera, ¿sí? Es que quienes tienen el poder de la palabra son gente que se formaron en los años de Ronald Reagan. Sí. Entonces todavía siguen con la mentalidad de demonizar a la gente que tiene una situación que para ellos pudieran salirse de ahí. Y esos son la gente que está en lugares de poder. Sí, no, tú sabes, lo que estábamos hablando, you can pull yourself from your bootstraps. Eso es una imposibilidad. You pull yourself from the bootstrap, vas a quedar en el piso, no puedes subir de ahí, Puedes levitar. No puedes levitar. A self-made man, o sea que yo salí de una hoja, de un tallo. Sí, eso es Un self-made man, que eso es una imposibilidad. De hecho, nos venden ilusiones de cosas que son imposibles. Quisiera que me diste, ¿verdad? Luz a que pudiéramos hablar de eso el próximo episodio. De esa de la falacia o de mentiras que se nos han inculcado como cultura, incluyendo eso. De la persona que se hace sola. Sí. Que, como mencionas, ¿verdad? Para nosotros es una de las mentiras que se incluyen bajo esta. Sí, porque es una retórica, mano, es una retórica neoliberal de Reagan, y como que es absurdo que pasamos por Clinton y no cambió. O sea, ¿qué nos hace pensar eso de Clinton? A mí no me molesta para nada que cambio. Los chavos que yo pago de impuestos vayan para ese tipo de. Pues claro que no, pero que entonces tú eres un idiota, Pimpio. ¿Verdad? Sí, porque tú sabes que ese dinero va para los bolsillos de un, ¿entiendes? Yeah. Exacto, entonces es un círculo vicioso de que tenemos un sistema corrupto y por eso no debemos darle fondos, ¿sí? Entonces metemos gente ahí que los convierten en corruptos, porque si de verdad van a ir a trabajar, como hablamos hace 2 episodios atrás, si de verdad van a trabajar, los consiguen una forma de poner en media y a todo el mundo en contra. Según estos reportajes, y haciendo empate acá, ¿verdad? La gente está tan entretenida que no hay... no ven la realidad. No me sale la palabra, llevo ratos pensando. Como un veil, como un tipo de veil que te mantiene entretenido, pero que no te muestran la realidad real, whatever. ¿No? Las redes sociales también ayudan hasta cierto sentido a que si estas cosas se vuelvan más, se destapen, ¿no? Porque antes no había este acceso, aunque verdad se sabe que hay ciertos poderes de que se accesa o que llega, pero bueno, es una ventana para mucha gente que pueda ver la realidad. Mucha gente va por ahí, por la vida, con impunidad, mano. Tú sabes, mira, por ejemplo, la mujer está Clinton, Bush, Cheney. Se puede argumentar que son gente que son terroristas, son gente que han cometido crímenes de lesa humanidad, y por ahí va y se le pagan cientos de miles de dólares para que hablen por media hora. Okay. Tú sabes, entonces, ¿a qué voy? Facebook ha ayudado a la impunidad. La impunidad de gente que está en el gobierno, lleva 30 años en el gobierno, son absolutamente culpables de todo lo que se les acusa, y la gente sigue votando por ellos. Y yo sé que Facebook tiene que 17 años, pero solamente, hermano, ya no se puede hablar de nada. Si nosotros nos dijeron que nosotros teníamos unas ideas que eran peligrosas, nada más que por pensar que
que había gente que tenía cierto derecho en ponder la idea de no vacunarse. O sea, Ok, yo pero estoy quiero tan hacer alto, que mano, con todo lo que... la gente utiliza, por ejemplo, las redes sociales, como el León el Fiscalizador, que la utiliza para destapar infraestructura, que aquí o él utiliza drones y se mete a las infraestructuras de aquí del gobierno para destapar, ¿no? Ofrecer una visión de cómo Pero está ¿por qué tiene que ser un chamaco, mano, que viene de los Estados Unidos a cuidar a su abuelo o algo así? ¿Por qué no puede ser guapa? ¿Por qué no puede ser Tele 11? Porque eso es lo que... Mano. Por eso es que tú hablas de que Facebook es una herramienta que ha ayudado a mantener el status quo, pero hay gente que lo utiliza para destapar cómo se ve el país, ¿no? Que en este caso, de Puerto Rico, sí, es una herramienta que, a pesar de que pone el veil a las personas, hay gente como él que lo utiliza para destapar la verdadera realidad, ¿no? ¿Qué otra fuente? Tú dices otros medios, pero pues, ese es lo que hay. O sea, sí. Entonces, hay gente que sí lo utiliza, ¿verdad?, para destapar ciertas realidades. Hay posts que se van virales de situaciones que hay en el gobierno o en la empresa privada o pública o whatever, o como el chamaco ese que lo publicó, que se estaba cayendo el techo en la escuela. ¿Dónde lo puso? No lo puso en el bulletin board, lo puso en Facebook. O sea, pues Facebook sí ofrece una ventana para destapar ciertas verdades. ¿Pero por outrage o por qué? Bueno, porque es la herramienta que es más efectiva, que él entiende más efectiva. O sea, él no tiene un canal de televisión. O sea, que lo que tiene él es YouTube y Facebook. Que a pesar de que tú entiendes que hay ciertos poderes behind, hay personas como él, o que sí se ha demostrado que hay ciertos poderes behind, ¿verdad? No es, tú lo traes a colación, pero sí lo hay. Hay personas como él que lo utilizan para demostrar que nuestro país es un país en vías de desarrollo. Y mientras sigamos con estos políticos que no le tienen miedo al pueblo, que están ahí solamente para enriquecerse, y cuando sigamos con gente que lo único que son es cheerleaders, monigotes detrás de esta gente, porque es lo único que entienden que le pueden sacar algún tipo de provecho para sus vidas. Pues sí, vivimos en un sitio donde los prospectos para una vida fructífera, pues, no son escasos, no son súper por todos lados. Bueno, en conclusión, yo entiendo que sí, bajo todas estas evidencias presentadas, de que sí, de que Puerto Rico es un país en subdesarrollo o tercermundista, ¿verdad? Si se utiliza. Entonces, hermano, tú lo que me estás diciendo es que Puerto Rico va a seguir siendo. Porque mira, ahora mismo en el colegio en el colegio Mayagüez hay me vienen a la mente dos programas: ingeniería industrial y microbiología industrial. Microbiología industrial e ingeniería industrial, ¿para cuáles industrias? Porque en Puerto Rico no hay esas industrias que requieran ese conocimiento, y si lo hay, salen cuántos decenas o cientos de estudiantes del colegio con eso. Bueno, que muchos van a estudiar medicina, claro, pero ¿qué industrias, mano? ¿Qué industrias? El sistema de educación de Puerto Rico está atrás, no adelanta, no se ve adelantando, no piensa como un ente de avanzada. Entonces, si la Universidad de Puerto Rico, que es donde se supone que está el cerebro del país, está tan atrasado, Puerto Rico es un país en vías de desarrollo. ¿Estás de acuerdo, Pim? Sí, pues, como mencioné, según concluí con todas estas evidencias que presento, Puerto Rico, a pesar de que estamos por encima de los $8,000 en renta per cápita,
No es por mucho, y hay mucha gente que está por debajo. Cierto determinado nivel de desarrollo humano, economía, calidad de vida, educación, por debajo, por el piso. Despliegue económico, esto es en infraestructura, crecimiento poblacional. Una infraestructura de los 70, Pimpio. Por eso, como que aquí prácticamente no hay sitio, ¿verdad? No hay tanta infraestructura moderna. No. Veo las calles que se caen en canto, los edificios, las escuelas. ¿Qué más? Tú ve a cualquier departamento de aquí de Puerto Rico. Ve de cualquiera. Salud, educación, naturales. Nepotismo. Cualquiera. Y están todos que se caen en canto. Además del nepotismo, También, que es otro virus endémico en Puerto Rico. Pues sí. Puerto Rico necesita gente que piense en que Puerto Rico puede. Yo creo que es tan absurdo como eso. Tú sabes, porque siempre nos han dicho que somos muy chiquitos y que no podemos. Entonces los que creemos en que sí se puede, ¿qué somos, Pimpio? Pero un país en subdesarrollo o un país en vías de desarrollo. Ya pronto llegaremos. Ahí vamos. Bueno, algo más que añadir, Charlie. Nada, que sepan que esto todo son nuestras opiniones. Nosotros pues sacamos la información como Pimpio bien ha puesto, aparte de mis rants y de los de él. Mucha de la información sale de fuentes que se consideran fidedignas. Quiero mencionar que la mayoría de nuestras fuentes van a estar en el video en YouTube. Como parte del video nosotros ponemos como un link y pues, para que ustedes vean más o menos de dónde sacamos la información. Así que si no nos pueden solamente escuchar y nos pueden ver, pues ahí nos pueden ver de dónde sacamos nuestra información, que no tenemos nada que ocultar. ¿Algo más? No, todos los temas siempre tienen espacio para indagar, investigar más allá. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.